Desafortunadamente se tenía un poco olvidado. Entonces se hizo un trabajo ya entre las directivas donde se gestionaron unos recursos para este arreglo. Hace 15 días se hizo la apertura como tal, pero todavía no ha entrado a brindar ese servicio al público. ¿Por qué? Porque solo se trabajó lo que era la parte de estructuras, la adecuación. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, por ejemplo, toda esta parte de, digamos, amoblar de nuevo, están en ese proceso. ¿Por qué? Porque eran, por ejemplo, allá se pueden observar en las habitaciones, de pronto como acá, no sé, por ejemplo, las camas, muebles, casi todo en Guadua. Pero eran obras que tenían casi el mismo tiempo del centro como tal, llevaban 28, 30 años allí. Entonces ya estaban, ¿qué le digo? Era como un poco ese avance, se fue avanzando también, así como lo decía por ejemplo Gustavo con la estructura, allí también se hicieron, por ejemplo se empezaban a hacer uniones con puntilla, luego ya se empezó con algo otras fibras, luego con abrazaderas o amarraderas que llaman, ya hoy en día se trabaja el perro, ¿sí? Entonces son todos esos avances y en ese proceso está el centro para brindar ese servicio al público nuevamente. Conmigo van a ver la parte de silvicultura, que es todo lo relacionado al campo, ¿sí? Es ese proceso, digámoslo, de establecer un cultivo y conservarlo para múltiples propósitos. Tiene una cantidad de beneficios, tanto ambientales, económicos, culturales, sociales, ¿sí? Entonces esa partecita es la que van a ver conmigo. Vamos a trabajar, yo creo, un promedio de una horita y media. Sí, está bien. Más o menos promedio hora y media. Cualquier planta, o valga la redundancia, esta especie recibe el nombre de Guadua angustifolia. ¿Por qué no bambú como las otras? ¿Qué sucede? De pronto conocemos más con el nombre de bambú a los más delgados, ¿cierto? De pronto lo aludimos al diámetro. Y Guadua a la más gruesa. No es eso. ¿Qué sucede? Hay aproximadamente a nivel mundial unas 1200 especies de bambúes existentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la Guadua también es un bambú. Si hablamos de todas a nivel mundial, todos sin importar cantidad de diferencias, son bambúes, sean de menor diámetro, sean de mayor diámetro. Hay unas que de pronto conocemos con curvas, diferentes colores, unas que crecen mucho, otras más pequeños, ¿sí? Entonces todos son bambúes. Son aproximadamente unas 750 especies de origen especialmente asiático y un promedio de 450 restantes de origen americano. ¿Qué sucede con ellas? Entonces, de esas 1200 especies a las cuales todas podemos llamar bambúes, se empiezan a dividir aproximadamente en unos 100 géneros. Es como ¿cómo llama esto? Sí, como esa cadena para desglosar hasta llegar a especies, biotipos y variedades. Entonces, en general son bambúes. Bajamos, ya venimos en géneros. De uno solo se convirtió aproximadamente a 100 géneros. El género de esta especie es conocido como Guadua. Mira que no es, o sea, a nivel mundial y en muchas partes lo conocemos siempre como Guadua, pero ese es el nombre del género. Y a este género pertenecen aproximadamente unas 70 especies, creo, ¿sí? De las cuales una de ellas se llama angustifolia. Creo que le escucharon mencionar esa palabra a Gustavo, ¿cierto? Entonces es Guadua angustifolia, género y especie. De pronto lo vamos a encontrar, no sé si en el manual esté, o de pronto si consultan en internet puede que encuentren Guadua angustifolia Kunth, K-U-N-T-H, creo que es. ¿Qué sucede con ese Kunth? Es el seudónimo del taxónomo alemán que la clasificó. ¿Sí? La patentó, entonces tiene derecho a colocarle su apellido allí. Entonces, Guadua angustifolia. ¿Qué pasa con ella?
de pronto lo decía Gustavo también, ella no quiere decir que en todo lado se vaya a dar, ¿sí? En muchas partes, pero se manifiesta según los tipos de suelos y su medio ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Él colocaba el ejemplo de guaduas en Dinamarca, ¿es cierto? Precisamente por la cantidad de guadua, pero hablaba de que no supera promedio los 20 metros. La guadua normalmente en condiciones óptimas se puede llegar a una altura entre 19 a 26 metros. ¿Qué sucede? Allí en guaduas le hace falta algo. No sé, de pronto la parte solar, nutrientes en los suelos, no sé, de aguas, ¿sí? Todo eso influye. Entonces, de esta especie angustifolia, según esos tipos de climas donde se desarrolle, también se manifiesta, o de esa especie se divide en 4 formas o biotipos y 2 variedades. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí un poquito? Muy enredado. ¿Qué sucede? Entonces de pronto, vamos a ver si por acá podemos observar, ella se manifiesta. Hay un primer biotipo que de pronto puede ser muy similar a este, que lo conocemos con el nombre de biotipo o forma macana. ¿Qué sucede con él? Se alude a la distancia más junta de un nudo al otro, nudo o entrenudo o anillo, de uno al otro, más junta. ¿Qué sucede con ella entonces? Debido a esa cerradura, es un recipiente. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros lo cortamos aquí a la mitad y lo dejamos ahí, aquí va a quedar una, digámoslo, una coquita donde se llena de agua y nos va a empezar a degenerar ese tallo a mayor velocidad. Entonces fácilmente podemos no, es lo recomendable. Mira este corte. Exacto, mira. ¿Sí? Este corte que no se puede depositar ahí. Que no permitamos ingresar esos líquidos allí y que allí se nos generen daños fitosanitarios. Eres perfecto. Exacto. Ya, que también. Sí. Ya. Cuando dejamos un corte así, digámoslo, todo este corte fue hecho con machete, la herramienta principal para este trabajo. Y luego pudieron haber pulido este fácilmente con tipos de serruchos o sierra. Sí, exactamente. Sí. Que es lo adecuado en un cultivo si queremos de pronto que no se nos degenere ese cultivo o esa mata. ¿Qué decía don Gustavo? Aquí contábamos aproximadamente con 200.000 hectáreas. Hoy en día son 58.000 aproximadamente. ¿Por qué? Por el mal manejo. Entonces todo esto se ha venido un poco tecnificando. ¿Qué se hace entonces después? Si realizamos ese corte, ¿qué sucedió? Ya no tiene esta raíz a dónde elevar toda esa cantidad de nutrientes. Entonces, ¿qué hizo? Intensificó la labor de los tallos. Entonces, puede que ese tallo crezca ya a mayor velocidad, les decía ahora, entre 9 a 21 centímetros. Entonces es cuando nos puede generar ese crecimiento entre 5 a 6 meses. ¿Qué pasa si se corta así verde, como, o sea, que uno cree que está bien, pero no? O sea, que está así verde. Si se corta en ese estado. No, así no, o sea, que no verde bicho, sí, ejemplo como esta. Sí. ¿Qué sucede? Fácilmente ella va a empezar a deshidratarse, ¿sí? Y hay un mayor, digámoslo, se degrada con mayor rapidez. O sea, no se puede utilizar como... No, señor, igual para estructuras. No se puede usar. Es un tallo que no está apto, ¿por qué? Porque contiene aún mucha humedad y se va, digámoslo, cuando se deshidrata tiende como a arrugarse, como a comprimirse, digámoslo así. Mientras que si cortamos este tallo adecuadamente,